Listo, voy a Buenas empezar tardes, a... profesora. Buenas tardes. Voy a compartirles. ¿Están viendo ahí la presentación? Sí, profesora, sí la estamos viendo. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces en la última clase empezamos a ver lo que era el concepto de homeopatía y quedamos creo que en esta partecita que era la alopatía versus la homeopatía, como las diferencias en cada una de ellas. Esto, listo. Entonces hablábamos de que eh, esta persona, que es un científico escocés, que se llama Hanel, fue la persona, o Samuel a saber, Hahnemann, fue la persona que empezó a hablar, o como que realmente podríamos decir que es como el padre de la homeopatía. Entonces, en otras palabras, Hammer llevó a cabo dos tipos de experimentos para determinar cómo funcionaba la homeopatía. Entonces, en uno de los experimentos, él lo que hizo se llama inducción de cuadros sintomáticos. Entonces, él administró diversas sustancias de medicamentos a personas que estaban sanas y lo que demostró este experimento es que en ciertas dosis, esas personas que estaban sanas eh, generaban los síntomas muy parecidos a lo que era la enfermedad. Entonces, ese fue pues como uno de los experimentos, darle a las personas sanas el medicamento o digamos la sustancia que habían desarrollado con homeopatía y se daban cuenta de que ellos, que esas sustancias generaban síntomas muy parecidos a los que presentaban las personas que tenían la enfermedad. Y otro de los experimentos, entonces, se llama empleo terapéutico de las sustancias experimentadas. Entonces, aplicó las sustancias que ya había experimentado en estos sujetos sanos a pacientes que ya sí presentaban esta sintomatología por tener eh, algún diagnóstico y se dio cuenta de que durante el experimento estas personas mejoraban los síntomas. Entonces, a partir de ahí fue que determinaron la homeopatía. Acuérdense que hablamos que la homeopatía hablaba de que lo similar cura lo similar, a diferencia de la medicina tradicional. Entonces, simplemente es que aquello que te genere los mismos síntomas se los dan, acuérdense que eran dosis muy, muy diluidas, y la idea era que esto nos ayudara al propio cuerpo a sanar esos síntomas. Entonces, hay un concepto muy importante en la homeopatía y es que la dosificación es infinitesimal. Entonces, al reducir la dosis de las sustancias a cantidades extremadamente pequeñas, o sea, infinitesimales, Hahnemann observó que mantenía la capacidad curativa sin provocar efectos no deseados. Entonces, de esta manera, verificó la posibilidad de estimular y fortalecer las respuestas defensivas de nuestro organismo frente a la enfermedad. Entonces, a partir de esto, él determinó que esas sustancias se tenían que administrar, pero de forma infinitesimal. Acuérdense que hablábamos que si a una persona sana le administran esa sustancia en una dosis muy concentrada, esa persona se va a enfermar. Pero si una persona enferma le administramos esa sustancia a dosis infinitesimal, o sea que estaba muy, muy diluida la cantidad del principio activo, lo que utilizaron era muy pequeño, esa persona se iba a sanar. Entonces, de acuerdo a estos estudios que hizo este científico, que es el padre de la homeopatía, entonces se determinó que los medicamentos homeopáticos, ellos curaban, pero a partir de la similitud, entonces de la similitud y dosis infinitesimales, que esos son como los dos principios de la homeopatía. Los medicamentos homeopáticos se derivan de sustancias pertenecientes a tres reinos de la naturaleza, entonces pueden ser vegetal, animal o mineral. Miren que a diferencia de lo fitoterapéutico, los fitoterapéuticos provenían de vegetales, mientras que estos pueden venir también de animales o minerales. Listo. Entonces, la producción de estos medicamentos homeopáticos también tienen ciertas normas y deben ser estrictas. Hay una farmacopea especial solamente para medicamentos homeopáticos. El proceso por lo general de homeopatía se inicia macerando, digamos,
el producto que vayan a utilizar. Hay unos que, por ejemplo, dicen embrión de pato, hay otros que utilizan ciertos minerales. Por lo general, estos minerales los maceran con alcohol. Y este primer producto que sale, que es como extraer eso que se necesita, se le llama una tintura madre. Y a partir de esa tintura madre empiezan a hacer las diferentes disoluciones para llegar a la disolución que ya se ha determinado, que es como la que nos va a funcionar. Entonces, para obtener las dosis homeopáticas es necesario someter a las materias primas a dos procesos. Uno de los procesos es dinamización. ¿Qué es dinamización? Es algo muy parecido a agitar, pero no es agitar cuando cogemos de pronto un termo de agua y los agitamos hacia arriba, sino que es una agitación que es vigorosa y es hacia los lados. Entonces miren que aquí nos dice, la dinamización, también conocida como succión, implica agitar vigorosamente la sustancia medicinal después de cada dilución. Este proceso se realiza golpeando el recipiente que contiene la solución, ya sea contra una superficie elástica o con un método de agitación. Entonces, por lo general, cuando producen estos medicamentos, como ya es un laboratorio, tienen un aparatico especial que se pone el tubo de ensayo ahí con el compuesto y él lo empieza a agitar de un lado para otro. El propósito entonces de la dinamización en la homeopatía se basa en la creencia de que a medida que la sustancia se diluye y se agita rápidamente, se intensifica la propiedad curativa. Entonces, si no se hace un proceso de dinamización efectivo, si no es bueno, la capacidad curativa de este compuesto no va a ser buena. Y entonces ese es el primer concepto, la dinamización, cuando se está elaborando pues un preparado homeopático. Y el otro concepto, que es el que hemos venido hablando, es la dilución. Entonces sabemos que dilución es el proceso de mezclar la sustancia medicinal con una solución líquida como el solvente. Y después de esta dilución, entonces se van haciendo dinamización, luego otra dilución, dinamización y otra dilución. La idea de esto es llegar, acuérdense, a que el producto madre o el producto que hicimos la primera extracción esté más diluida. Aquí nos dicen el propósito. La filosofía homeopática sostiene que a medida que la sustancia se diluye, su poder curativo se intensifica. Esto va acompañado de la creencia de que en cuanto mayor sea la dilución, mayor es la potencia. Entonces miren que las dos tienen el mismo propósito, tanto la dinamización como la dilución tienen el propósito de que potencie un poco más el remedio o sus propiedades curativas. Las diluciones homeopáticas a menudo se expresan con una notación que indica la relación entre la sustancia original y el solvente. Entonces, por ejemplo, si nos dicen que la sustancia es 1,10, significa que una parte de la sustancia está en 10 partes de la solución. Es como si cogiéramos 1 mililitro de la sustancia y luego le echan lo rellenan hasta los 10 mililitros de la solución, de lo que nos va a diluir. Entonces miren que esta imagencita nos habla muy bien de lo que es el proceso de disolución. Tenemos esta sustancia madre que se logró a partir de la maceración del producto que van a utilizar. Y lo que hacen es irlo diluyendo de a poquitos. Entonces sacan 1 mililitro, lo llenan hasta 10, sacan 1 mililitro, luego lo llenan hasta 100, 1 mililitro lo llenan hasta 1000 y así sucesivamente hasta la expresión que ellos digan o la forma de dilución que diga la farmacopea o el médico que debe ser. Entonces el proceso de homeopatía para producir una sustancia homeopatía ya lo vimos. ¿Y cuál es? Tener la sustancia madre o la tintura madre, diluirla, luego dinamizar, que es agitar, lo volvemos a diluir, se vuelve a dinamizar y así sucesivamente se obtiene una solución homeopática que va a funcionar. Pero si solamente se hacen diluciones sin realizar el proceso de dinamización, se dice que este componente, que este compuesto no va a funcionar. Listo. Hay dos, bueno, hay Profesora, tres. Señora, dime. profesora, esa técnica es como la técnica cuando se hace la técnica en los laboratorios del toxoplasmosis, que hay que diluir muchas veces el, el reactivo con el suero y cuando da positivo hay que diluirlo mucho para decir exactamente cuánto es el- la cantidad del virus que tiene la persona del toxoplasmosis en el cuerpo.
Y Yo después se realmente hace, no conozco el proceso, pero por lo que me pero es vas así, diciendo, sí, es más o menos así. sí, es así, es así, es así. Es así porque yo veía a las bionalistas con las que yo trabajaba en Venezuela cuando estaban Ujú. haciendo este, y es así, lo hacen con una pipeta y Y lo se van va diluyendo. haciendo con algún diluyente. El diluyente Ajá, es dependiendo del producto. Puede que en este caso utilicen uno y en este caso sí, utilicen agua o alcohol. Entonces, eso es ajá, lo que es va haciendo el correcto. proceso. Sí, Eso, listo. eso era lo que quería decir para que supieran también como tengan conocimiento sobre eso también. Súper bien, muchísimas gracias. Miren, Ok, y esas mismas diluciones de las que estamos hablando, entonces en la homeopatía existen tres tipos de diluciones que se pueden utilizar. Esto ya lo hacen en laboratorio, esto es algo que no nos toca a nosotros. Los laboratorios de productos homeopáticos son diferentes pues a los laboratorios magistrales que nosotros podemos tener, pero como para que lo conozcamos. Entonces existe algo que se llaman diluciones decimales Hamenianas. Acuérdense que este nombre que yo no sé pronunciar muy bien es el padre pues de la homeopatía, entonces miren que viene a partir de él y se llama decimales. Entonces lo que hace es que se parte de la tintura madre en un recipiente de 10 mililitros o 10 centímetros cúbicos. Lo que yo les decía, se pone solamente 1 mililitro de esa tintura madre y luego se complementa hasta 9 de alcohol, lo dinamizan y así van haciendo sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si nos dicen 3D, significa de que esto lo diluyeron 3 veces, 4 veces, 5 veces. Entonces, esa es la primera forma de hacerlo, que simplemente se saca 1 mililitro y luego se lleva hasta 10. Hay otra forma de hacerlo que se llaman las diluciones centesimales. Entonces, esta consiste en que se saca 1 mililitro y se lleva hasta 99 para completar 100 y así se va haciendo sucesivamente. Entonces, sacamos 1 mililitro y lo llevamos a 100. De ese 100 sacan uno y lo vuelven a llevar a 100. Así dependiendo hasta la dilución que digan que debe tener. Hay médicos homeopáticos, cuando los médicos se dedican a eso y mandan a hacer un preparado magistral de homeopatía, ellos dicen, dependiendo del análisis que le hagan al paciente, en qué dilución quieren cada producto. Y hay otros compuestos homeopáticos que son los que nosotros vendemos en farmacia, que ya vienen a una dilución determinada. Entonces hay dos formas de estar como en este tipo de terapia. Ah, bueno, miren, tenemos es 4 diluciones. Estas otras diluciones se llaman corsacovianas. Entonces, este es otro método diferente. Entonces, este método que nos dice, simplemente la presencia de todas las diluciones intermedias en el medicamento y la importancia en el tiempo de dinamización. Entonces, esto es muy diferente. ¿Esto qué hacen? Cogen un recipiente de 100 mililitros. Entonces, se llena con 100 mililitros de la tintura madre. Una vez que se hace esto, se vacía. Entonces, se vacía a otro tarrito y se llena, y de esto queda simplemente lo que nos queda como en el tarrito untado, que es aproximadamente 1 mililitro. Luego de este frasquito se llena otra vez de alcohol y se dinamiza. Entonces no es ir dejando, sacando 1 mililitro, sino que es lo que nos queda en el tarrito que teníamos. Entonces miren más o menos, se llena 1 mililitro, se vacía, luego lo volvemos a llenar con el agente que le vamos a diluir, luego se vacía y se vuelve a llenar y así se va haciendo sucesivamente. Entonces, en eso consiste este tipo de diluciones. Y las otras diluciones, que son las hamanianas, entonces simplemente era lo que yo les decía, sacar 1 mililitro, luego rellenar, luego sacar con el bíquer 1 mililitro. Entonces son dos formas diferentes en las que se tienen para hacer ese proceso. Listo. Entonces, aparte de eso, vamos a hablar de algunos medicamentos homeopáticos que manejamos en farmacia. Realmente la homeopatía en los últimos años ha crecido mucho. Se encuentra una variedad muy, muy grande de medicamentos homeopáticos y lo que yo les digo, todos los medicamentos que uno vende en farmacia dependen del público que nosotros tengamos en nuestra farmacia. Entonces, en todas las farmacias vamos a encontrar diferentes compuestos. ¿Cuáles son de pronto los más fáciles de encontrar? Este Variplex. El Variplex es muy vendido. El Variplex se hace a base de diferentes compuestos. Esto tiene algo la homeopatía,
a diferencia de la fitoterapéutica, y es que tienen muchos componentes. Por lo general no viene un solo componente, sino que vienen muchos. Entonces miren que el Variplex viene con castaño de Indias, con la Ursa pastoris, Milleflori y un destilado de Amamelis. Este Variplex se utiliza entonces para las venas, se utiliza para la insuficiencia venosa, cuando las personas empiezan con mucho dolor, sensación de calambres en los pies. Entonces es un ayudante. Acuérdense que estos medicamentos por lo general son coayudantes y no son como el tratamiento completo. Entonces el Variplex, un comprimido cada 8 horas. El Engistol también es muy recetado en farmacia, es muy vendido. Son unos comprimidos sublinguales, se ponen entonces debajo de la lengua, se absorben muy fácil. ¿Se acuerdan cuando veíamos qué tan rápido se absorbían entonces los medicamentos de acuerdo a su forma farmacéutica? Acuérdense que la sublingual se absorbe muy fácil porque es debajo de la lengua y llega muy fácil a la sangre para realizar su acción. Entonces, este Engistol se utiliza para el tratamiento de infecciones virales, estados gripales. Entonces tiene esas dos opciones. Una, que nos puede ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico, entonces a prevenir que nos den tantos estados gripales, o la otra es como tratamiento ya de infecciones virales. Lo más normal es un comprimido cada 8 horas, pero en el prospecto siempre nos va a especificar si es para prevención o tratamiento, más o menos qué dosis podemos llevar, porque pueden variar. Listo. El Neurexan también es muy conocido y es muy vendido. Miren entonces el Neurexan, todos los compuestos que tienen. Son cosas que por lo general no se manejan. Entonces la pasiflora ya la vimos en los productos fitoterapéuticos, la avena la conocemos, pero miren que tiene coffea arábica, tiene zincum. Entonces son compuestos que solamente se utilizan en la homeopatía. El Neurexan también vienen en comprimidos sublinguales o vienen en gotitas. Vamos a ver que hay una característica muy común en los homeopáticos y es que por lo general, si son comprimidos, vienen comprimidos sublinguales. No todos, pero es lo más no muy común en encontrar. Sublinguales o en presentación de gotitas. O algunas, estas cápsulas, estos globulitos que son como dulces, creo que ahorita vamos a ver algunos. Entonces, este Neurexan vienen comprimidos sublinguales y también vienen en gotas. Se utiliza para todos los estados de nerviosismo, para las alteraciones del sueño. Miren que tiene la pasiflora y se acuerdan que vimos la pasiflora en los medicamentos fitoterapéuticos que nos ayudaba a la ansiedad, a conciliar el sueño. La dosis recomendada es dependiendo de qué tan graves sean los estados de estos síntomas que tenemos. Entonces, vea, un comprimido cada 8 horas es lo normal, pero nos dicen que en estados agudos un comprimido cada media hora o cada 1 hora, máximo 12 veces al día. Entonces son los medicamentos homeopáticos tienden a tener mucha variación en las dosis. Por eso las dosis recomendadas, siempre mirar el indicativo o la que el doctor le haya recetado. El Nervogel, también muy conocido porque miren que se utiliza para el tratamiento de síntomas asociados a los nervios, la intranquilidad, el insomnio, desánimo, irritabilidad. Entonces tienen compuestos muy diferentes a los que tenía, miren, que el Neurexan. También vienen en comprimidos sublinguales. ¿Por qué? Porque la idea de estos tratamientos es que la acción sea muy rápida. Los comprimidos se demoran mucho en presentar su acción, mientras que los comprimidos sublinguales actúan de forma muy rápida. Un comprimido 3 veces al día, hasta por 6 meses consecutivos. Profesora, disculpe, Dime. tengo un problema personal complicado. Voy a estar quiero decir que voy a estar en la clase, pero por motivos personales no puedo asistir, así como para que no me deje ausente, por favor. Listo, dale, no hay problema. Que no se lo olvide, porfa. No se preocupe. Muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Entonces, miren que dice utilizarlo por 6 meses consecutivos y luego descansar. Si en el caso de que ese descanso reaparecen los síntomas, dice volver a continuarlo, pero después de un mes de descanso. El Traumel es muy conocido, miren que vienen en muchas presentaciones, el Traumel viene en gel, el Traumel viene en gotas, viene inyectable, viene también en pastillitas sublinguales.
Miremos la cantidad de componentes que tiene, pero acordémonos que todos estos componentes van a estar en dosis mínimas. Entonces, comprimidos sublinguales, ya vimos las diferentes presentaciones. Se utiliza para tratar todo tipo de dolor, dice dolor e inflamación leve a moderada, asociada a traumatismos o procesos inflamatorios o degenerativos. Entonces, estos medicamentos son muy buenos como ayudante a las personas que estén tomando algún tipo de analgésico antiinflamatorio. Esto les va a ayudar a disminuir el dolor y a desinflamar mucho más rápido. Pueden ser medicamentos que van acompañados de la medicina tradicional, porque acuérdense que los componentes están en dosis mínima, entonces son dosis mínimas que no van a interferir con los medicamentos que ellos están tomando. El adricin, miren que el adricin también son comprimidos sublinguales. Estos se utilizan para tratamientos de cuadros alérgicos, reacciones alérgicas en la piel, reacciones respiratorias. Se puede tomar desde los 6 años de edad. Entonces, síntomas de alergia, estornudos, congestión nasal, para todos esos cuadros que se nos presentan alérgicos, el adricin es muy bueno. Miren que dice inicialmente un comprimido 3 veces al día y se puede tomar hasta 12 comprimidos al día. Y niños de 6 a 11 años, un comprimido 2 veces al día, pudiendo aumentar hasta 3 veces al día. Entonces, si nos damos cuenta, son dosis muy amplias las que traen estos tipos de medicamentos. Este también es muy utilizado, de pronto muy recetado por algunos médicos, lo utilizan como complemento a otras terapias de medicina alopática, el Eupovium. Este se utiliza por inhalación nasal para todas las cosas de sinusitis aguda, sinusitis crónica, entonces nos ayudan a descongestionar todas las vías respiratorias. Dice adultos y niños mayores de 12 años, entonces 1 o 2 sprays en cada fosa, se puede utilizar hasta 5 veces al día. En dosis aguda, entonces adultos y niños mayores de 12 años. Miren que ya de aquí, justo en la indicación, entonces nos están diciendo para qué edades se puede. Miren que adultos y niños mayores de 12 años. Si vemos la indicación y nos dicen en las indicaciones menores de 12, 6 a 12 años, ahí nosotros más o menos nos vamos guiando en qué edades se pueden administrar. Aunque sea homeopatía, pues la idea es que él nos especifique a partir de qué edades se pueden utilizar. El Vertigogel también es un medicamento muy utilizado y lo utilizan mucho en combinación con otros medicamentos para el vértigo, medicamentos alopáticos, y el médico recomienda este otro medicamento. Entonces vienen gotitas, vienen en comprimidos, creo que no son sublinguales sino comprimidos normales. Se utilizan para todos esos cuadros que son como de mareos, de vértigo, de diferente etiología, porque acuérdense que puede ser también por un virus el vértigo. Entonces, esto nos ayuda mucho a controlar esos síntomas de mareo y de vértigo. Miren que también dice mareos y náuseas. Se utiliza en general 15 gotas 3 veces al día. Dice la administración de este medicamento de un tiempo prolongado, varios meses, solo se realiza bajo control médico. Puede ser que nos aumente con el tiempo los efectos que tiene el medicamento. Acuérdese que él nos produce los mismos efectos de los síntomas, entonces no se deben tomar por un largo periodo de tiempo. El Lufel, miren que también es un comprimido, perdón, es una solución para inhalación nasal, también entonces para todas las rinitis, las congestiones alérgicas. Es muy bueno como para la rinitis estacional, no sinusitis ya como de, digamos, de alguna infección, sino más como para esos cambios de estación en los que presentamos tantas alergias. No administrar a menores de 6 años, acuérdense que el anterior tampoco estaba indicado para niños menores de 6 años. Y miren que se puede administrar hasta 5 veces al día. El árnica es muy utilizado también. El árnica se vende bastante, es muy bueno para todos los tipos de dolores, traumatismos, hematomas, cuando tenemos dolores articulares. El árnica es a partir de una plantita que se llama árnica, y se puede tomar un comprimido cada media hora o cada 1 hora. En casos crónicos, un comprimido 1 a 3 veces al día. Entonces son dosis también muy amplias que se utilizan. El amamelis
el Amamelis viene en estos comprimidos y se utiliza en caso de hemorroides, en caso de varices, en caso de hematomas, porque lo que hace es ayudarnos a que los hematomas se vayan más rápido. De pronto muy utilizado para los abuelitos, que los abuelitos tienden a golpearse y los hematomas se le hacen muy grandes y muy notorios. Este Amamelis les ayuda mucho con eso. El Arnica-Den también es súper bueno para esos tipos de hematomas o contusiones. Este viene en gel. Miren que también viene a base de árnica, que era lo mismo que tenemos este árnica aquí. Entonces, ese árnica, todo lo que es árnica, nos ayuda a los tipos de dolores, nos ayuda a todo lo que es las artralgias, las inflamaciones, las torceduras. Entonces, cualquier tipo de dolor. Esto es un gel, simplemente es aplicar en la zona de 2 a 4 veces al día y uno los masajea hasta que él se absorba. Miren que todos los medicamentos que vimos que analizamos aquí, casi que todos tienen un registro ISP con la letra H. Acuérdense que la letra H es de medicamentos homeopáticos y todos vienen con registro ISP porque son medicamentos. Acuérdense que en farmacia no vendemos medicamentos que no tengan, ni productos que no tengan el registro ISP. ¿Tienen alguna preguntita de esos productos que vimos? ¿O de alguno diferente a los que hayamos visto? ¿Alguna duda hasta este momento? Profesora, Dime. consulta, ese remedio que es para el vértigo, la, el verticoel, Sí. ese cuánto, por ejemplo, si una persona está sufriendo de ese tipo de vértigo, la dosis recomendada por cuánto tiempo es, así ¿Por como, cuál? por ejemplo, si se lo recomienda el doctor, Sí. de cuánto tiempo estaremos hablando? ¿De una, de 2 semanas? ¿Cuánto es el tiempo que más o menos se tiene que estar tomando esa dosis? Por lo general lo recomiendan por 3 meses, pero hay unos médicos que dicen hasta que se disminuyan los síntomas. Entonces, empezar a tomarlo, se le disminuyen los síntomas, lo pueden dejar de tomar. Por lo general lo indican por 3 meses, pero mira que aquí nos dice varios meses, realmente como que no nos especifica por cuánto tiempo sería el máximo a tomar. Ah, ya. Pero aparte de ese, hay varios más que tienen como, o sea, hay varios medicamentos más que son para eso, ¿verdad? En cuanto a medicamentos alopáticos, sí, o sea, en medicamentos tradicionales vienen muchos medicamentos tradicionales para tratar el vértigo. Hay diferentes tipos de vértigos. Hay vértigos que son por problemas que tenemos en los oídos o hay vértigos que son por virus. Entonces, dependiendo del tipo de vértigo, es el medicamento que el doctor indica. Este vértigo gel sirve para cualquiera de los dos, pero es como un coayudante. Es un ayudante a ese otro medicamento que le hayan enviado o a ese tratamiento permanente que tenga la persona. Y hay Ya, vértigos que son por un periodo corto, que hacen tratamiento y no les vuelve a dar, y hay otros que como son problemas de oído, dependiendo de cualquier problema que presenten en el oído, les vuelve a dar. ya. Y por ejemplo, si es el vértigo de oído, que es como es cuando, por ejemplo, uno se marea y se entiende así como curado y que no sabe qué es lo que le pasa, es como ese el tema de problema de oído. Y Uh-huh. se fue por un tipo de virus, ¿cuál sería como los síntomas más bien dicho para saber qué tipo de vértigo es? No, los síntomas son los mismos. ¿Qué Ah, cambia? Que cuando el doctor lo evalúa, siempre van a revisar la parte del oído. Si se presenta auditiva, alguna ¿ya? inflamación, si se presenta alguna ruptura en el oído, ahí determinan que es como por esa etiología. Pero eso siempre lo debe revisar el médico, porque los síntomas van a ser los mismos. Ah, ya. Ya, profesora, gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces, eh, hasta ahí terminamos el tema de homeopatía y vamos a hablar un poquito de lo que son los medicamentos magistrales y oficinales. Entonces, hemos hablado, acuérdense que todas las farmacias deben tener un convenio para preparar medicamentos magistrales. Si ellos no la preparan, entonces deben tener un tercero que los ayuden, pero siempre debe ser una de las dos, o preparar en la farmacia o tener un convenio para preparar, pero todas las farmacias deben estar habilitadas pues como para tener esto. Entonces, ¿qué es un preparado magistral? Es aquel que se elabora en forma inmediata conforme a una forma magistral prescrita por un profesional habilitado para ello.
a un paciente determinado o sobre la base de la simple división de una materia prima activa o producto farmacéutico registrado en el país. También prescritos profesionalmente, elaborados en ambos casos con un periodo de validez asignado y bajo responsabilidad de un químico. Entonces miren que aquí nos está diciendo que los preparados magistrales son responsabilidad de un químico farmacéutico que se elaborarlos. Puede ser, miren que aquí nos dicen que siempre debe haber una fórmula magistral. Entonces para mandar a hacer un preparado nosotros tenemos que tener una fórmula. Y hay dos opciones. Puede ser que esa fórmula sea hecha solamente para ese paciente, entonces que tenga unas especificaciones, o puede ser que nos manden a elaborar, o no a elaborar, sino a sacar una materia prima que ya viene lista. Entonces hay dos opciones, que lo hagan especial para el paciente o que nos manden a elaborar una materia prima que ya está lista. Por ejemplo, champú sin olor. Entonces, vamos a ver algunos conceptos como para que entendamos un poco más esto. Hay un concepto que es preparado oficinal. Es aquel elaborado conforme a lo descrito en la farmacopea farmacéutica oficial. Norma técnica aprobada por el Decreto Supremo del Ministerio de Salud a propuesta del Instituto de Salud Pública. Cuando vimos los documentos que se debían tener para abrir una farmacia, ¿se acuerdan que vimos? Que uno era Vademecum y el otro la farmacopea. En la farmacopea está escrito cómo se deben hacer preparados magistrales. Entonces nos dicen que preparado magistral es aquel que esté escrito en la farmacopea y que esté aprobado por el Ministerio de Salud. Entonces cada país aprueba cuál es la farmacopea que ellos van a manejar. Y en la farmacia magistral, para realizar un preparado, ellos pueden consultar la farmacopea y ahí les dicen cuál va a ser los excipientes, cuáles van a ser los diluyentes y en qué proporción utilizar cada uno de ellos. Otro concepto, entonces, fórmula magistral. Composición de un medicamento personalizado a un paciente determinado, ideada y descrita por un profesional legalmente habilitado para ello, que pueda contener uno o más principios activos que se ajusten a su necesidad terapéutica, la que una vez elaborada en una farmacia con recetario da origen a un preparado. Entonces, fórmula magistral es esto que el médico le elabora al paciente de acuerdo a la necesidad que tenga. Entonces, esa fórmula magistral es la que ellos nos van a llevar a la farmacia para que nosotros mandemos a elaborar el preparado magistral. Entonces, preparado magistral es eso que resulta de elaborar esa fórmula. Hay otro concepto que es base galénica. Preparación compuesta de 2 o más materias primas que cuenta con una fórmula definida y está destinada a ser utilizada como vehículo o excipiente. Entonces, base galénica, mire que es preparación de 2 o más materias primas que ya están listas. Entonces, supongamos que en la fórmula magistral, el doctor nos pone preparar un champú que tenga manzanilla, aloe vera, y no sé, digamos árnica. Y nos pone base galénica. Entonces ya la base galénica es una fórmula que ya está establecida que va a ser utilizada para ese champú. Entonces, base galénica es algo que ya viene establecido, que ya de pronto está descrito en la farmacopea de cómo se debe utilizar y es lo que tienen en el lugar donde van a preparar el recetario magistral. Entonces, receta magistral, orden suscrita por un profesional habilitado con el fin de que un preparado magistral sea elaborado y dispensado. Entonces, receta magistral, lo que el paciente nos entrega. Y dentro de la receta, ¿cuál viene? La fórmula magistral. Entonces, lo que viene escrito es la fórmula magistral y receta es el papelito que nos están entregando. Vamos a ver que esas recetas igual tienen unas condiciones, que esas condiciones las vamos a ver ahorita, que es lo que nosotros debemos como revisar de primer impacto, de que si la cuente para mandarla a elaborar. Farmacopea farmacéutica oficinal oficial, que se llama FFOO. Entonces, lo que yo les decía, esta farmacopea es una norma técnica oficial que ya está aprobada por nuestro Ministerio de Salud. Eso se aprueba diferente para cada país, pueden manejar diferentes farmacopeas.
Entonces, en esta farmacopea vienen las fórmulas oficinales de productos que ya han sido pronto patentadas, que ya han sido estudiadas y vienen exactamente de cuáles son los excipientes y cuáles son los diluyentes que se pueden utilizar con cada principio activo. Y otro concepto es recetario. Entonces, sector diferenciado local de una farmacia destinado a la elaboración de preparados farmacéuticos y cosméticos. Entonces, ahí tenemos todos los conceptos, creo que son todos, sí, principales de todo lo que es como preparado magistral. ¿Qué nos incumbe a nosotros desde farmacia? Si no trabajamos pues en un recetario, nos incumbe la receta magistral que venga conforme a lo que se dice la ley, que es lo que vamos a ver, la fórmula magistral que venga escrita y ya la parte de farmacopea, preparado magistral y base galénica la utilizan más en los recetarios, que es donde van a preparar todas estas fórmulas que nos enviaron. ¿Alguna preguntita con esos conceptos? Listo, entonces miren, ¿qué es importante que nosotros nos acordemos? Los preparados magistrales, sean cosméticos, sean de medicamentos, todos son bajo receta. Entonces no se puede enviar a preparar no se puede enviar a realizar un preparado si no vienen con receta. Listo. Los preparados magistrales no pueden tener principios activos en las mismas dosis de formas farmacéuticas que ya existan registradas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que venga en una receta deben ser productos que usted no va a encontrar en la farmacia de venta general. O sea, no nos va a llegar una receta para preparar paracetamol de 500 miligramos, porque eso es algo que ya se vende en farmacia. Tampoco nos va a llegar ibuprofeno de 600 miligramos, porque esto ya se vende en farmacia. ¿Qué sí nos puede llegar? Puede ser que... mire, aquí dice, solo en los casos de pacientes con intolerancia a excipientes determinados se permitirá la elaboración de preparados magistrales en igual dosis y forma de principios activos contenidos en productos farmacéuticos registrados. Entonces, si el paciente por algún motivo presenta reacción alérgica a alguno de los excipientes que tiene el paracetamol, todos los paracetamoles, digamos, los hacen con lactosa y ese paciente es intolerante a la lactosa, y no encontramos en el mercado un paracetamol que sea sin lactosa, se puede mandar a elaborar. En otro caso no se puede mandar a elaborar. Entonces, ¿qué mandamos a elaborar? Hasta el momento, productos que sean hechos especialmente para ese paciente y que no los vendamos en farmacia o que no existan de forma comercial ya listos. ¿Entendí esa partecita? ¿Alguna duda de esa parte? Listo, entonces miren, ¿quiénes pueden mandar a hacer preparados magistrales? Los cirujanos dentistas, las matronas y los médicos veterinarios. Miren que son las mismas personas que pueden mandar a hacer emitir una receta. Pero obviamente teniendo en cuenta los ámbitos profesionales de cada una. Entonces un médico veterinario no nos va a mandar a hacer un preparado magistral para un humano. Y un humano no nos debe mandar a hacer un preparado magistral para un veterinario. Lo mismo que los dentistas no nos van a mandar a hacer un preparado para un veterinario, para un animal. Entonces ellos 4 pueden mandar a hacernos preparados magistrales, pero obviamente depende de los ámbitos en los que ellos trabajen, que no se salgan pues de esos ámbitos, sino de lo que ellos se enfocan. Entonces nos dicen, el documento en que se prescriban los preparados deben tener a lo menos los siguientes puntos. Lo más importante, aparte de la identificación del paciente y del profesional, es que siempre diga receta magistral, preparado magistral, favor preparar. O sea, en la receta nos debe indicar que eso es un preparado magistral. Entonces, mire, mención de que se trata de una receta magistral. Identificación del profesional que prescribe, identificación del paciente, prescripción
magistral y cuánto dura el tratamiento, firma y fecha. Entonces, esto es lo mínimo que debe tener la recetica. Entonces, tenemos, haga de cuenta si es veterinaria. Entonces, siempre miren que debe tener la especificación que diga recetario magistral. Los datos del paciente, lo que nos mandaron a preparar y por cuánto tiempo. Es importante el tiempo, porque si la receta no dice repetir receta por 6 meses, solamente la mandamos a hacer una vez. Eso significa que esa receta no la pueden volver a traer. Si ya nos dice repetir receta por 6 meses, con esta misma receta, nosotros le hacemos al paciente por 6 meses. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que las recetas para hacerlo la primera vez, ellos tienen solamente 30 días. Entonces, a partir de la fecha que nos da el médico, ellos tienen, bueno, los pacientes tienen 30 días para mandar a elaborarla la primera vez. Después de esa primera vez ya la seguimos elaborando por 6 meses. Pero para mandarla a elaborarla la primera vez, solamente 30 días calendario. Las farmacias con recetario pueden elaborar entonces preparados magistrales prescritos por médicos veterinarios siempre que estos contengan principios activos de uso humano. Entonces muchas veces hemos visto que hay animales que utilizan los mismos medicamentos que nosotros utilizamos. Entonces se puede mandar a realizar estos preparados desde que obviamente el recetario magistral tenga los componentes. Los medicamentos psicotrópicos, o si se hace una fórmula que tenga medicamentos psicotrópicos, estos se pueden hacer, pero deben venir en receta cheque. Entonces, la condición de venta de los medicamentos es exactamente la misma. Si es un psicotrópico o un estupefaciente, viene el recetario magistral, pero dentro del formato de receta cheque. Y acordémonos entonces que yo les dije que en toda farmacia deberían tener un libro de recetas magistrales. Entonces, toda receta que nos llega se debe anotar, la debe anotar el químico en ese libro. Para quién va, quién la mandó a hacer, cuál fue la fecha y cuál es la indicación que dieron. Entonces, el químico debe anotar todo esto. Extracto de avena al 2%, en champú CSP 250 mililitros por 6 meses. El CEREMI o el ISP, cuando nos hacen fiscalización, siempre revisan este libro de recetas. Y al revisar el libro de recetas, pues obviamente debe estar al día o debe faltarle solamente la de esa semana. Y esas recetas también se folian. Entonces se van foliando las recetas que nos van llegando y se van transcribiendo al libro y se guardan durante un año para su fiscalización. Dice, el recetario debe disponer de una zona de almacenamiento en la cual se puede identificar separadamente las existencias de materias primas, material de envase y preparados farmacéuticos elaborados. Entonces, esto ya es en el caso de los recetarios magistrales. Los recetarios magistrales, o en caso de que la farmacia tenga ese recetario para la elaboración, en su espacio deben tener todo esto diferenciado. ¿Cuáles son solo materias primas? ¿Cuáles son para envasar? ¿Y cuáles son los productos que ya se elaboraron? Acordémonos que entonces todos los recetarios de una farmacia deben estar a cargo de un químico farmacéutico. El químico farmacéutico puede delegar actividades a un auxiliar o a una persona encargada, pero él debe ser quien siempre esté vigilando que se cumpla todo como debe ser. Bueno, hasta esta parte díganme si tienen alguna dudita, alguna pregunta en lo que es recetario magistral, porque eso es lo único que vimos. ¿Alguna duda? Listo, ¿qué es importante que nos acordemos de esto que vimos? Importante que siempre que nos llegue una receta que sea para preparado magistral, aparte de los datos que siempre nosotros miramos que es médico y paciente, vamos a mirar que diga recetario magistral. Y vamos a mirar la fecha. En la fecha desde que la emitieron, el paciente tiene 30 días. Si ya se pasó 1 o 2 días, esa receta él la tiene que volver a mandar a hacer. Aunque diga por 6 meses, tiene 30 días para mandarla a hacer la primera vez. Y que todas las recetas se quedan en farmacia porque estas recetas se ponen en un libro de recetas.
En caso de que el paciente quiera una copia, pues se le da una fotocopia. Si es por más meses, nosotros nos quedamos en la farmacia con una fotocopia y se le entrega al paciente la original, porque él de pronto puede mandar a hacerla después en otra farmacia. Listo, eso es como lo más importante que nos debemos acordar de los recetarios magistrales. Ahora vamos a pasar a este tema de insumos médicos. Y en este tema de insumos médicos vamos a empezar hablando como de los materiales de curación, que yo creo que es importante. Aquí nosotros vemos algo como muy básico y es como los principales. Siempre que nosotros entramos a cualquier trabajo, independiente el que sea, en este caso pues una farmacia, nosotros lo primero que vamos a hacer es llegar y observar qué es todo lo que manejamos, y en caso de que no conozcamos algún producto, siempre leerlo, preguntarle al químico, preguntarle a un compañero. Entonces aquí vamos a ver de pronto de algunos conceptos que es como lo más básico que debería tener una farmacia. Los materiales de curación son productos que también se comercializan en las farmacias comunitarias. Entonces dice, estos insumos son esenciales en botiquines para el hogar, lugares de trabajo, vehículos de transporte o unidades de emergencia. Entonces, ¿qué sería lo necesario? Tener un antiséptico. Antiséptico se refiere a una solución química aplicada en las superficies del cuerpo, como la piel, mucosas. ¿Y cuál es la idea de un antiséptico? Disminuir la flora normal de microorganismos patógenos, o sea, microorganismos que nos están causando algún problema, en este caso puede ser una infección. Entonces, estos productos, lo que cuando llamamos antisépticos, son menos perjudiciales que los desinfectantes utilizados normalmente como para limpiar áreas, ya sea los pisos, en las paredes, son mucho menos fuertes que los que utilizan de pronto en uso hospitalario. Entonces, lo que hace un antiséptico es simplemente destruir o ayudar a que no se siga creciendo los microorganismos. Entonces, miren que se utilizan las superficies del cuerpo, en la piel, en las mucosas, y la idea de un antiséptico es simplemente que no se siga produciendo microorganismos o que los destruyan. Hay algunos que los destruyen y matan y ayudan a que no se siga produciendo, y hay otros que simplemente hacen que no se produzcan. Entonces, a diferencia de lo que decimos desinfectantes, que desinfectantes lo usamos más para áreas o materiales, los antisépticos son menos tóxicos y por eso los utilizamos en la piel. El primer antiséptico que vamos a ver, entonces, es el alcohol etílico. El alcohol etílico lo conocemos todos, sabemos que es un líquido incoloro, siempre es transparente. La acción del alcohol etílico dura aproximadamente 2 minutos. Entonces dice, presenta un inicio de acción retardado, motivo por el cual hay que dejarlo actuar durante 2 minutos antes de cualquier procedimiento. Entonces, la idea cuando vamos a utilizar alcohol es, digamos, si es sobre la piel, utilizar el alcohol y esperar 2 minutos, porque 2 minutos es lo que se tarda el alcohol en eliminarnos esas bacterias. Se utiliza el alcohol a veces para punciones venosas, inyecciones subcutáneas, inyecciones intradérmicas, para todo tipo de inyecciones o extracciones de sangre. Hay en algunos lugares que ya no utilizan el alcohol etílico para este tipo de actividades, pero lo más común es que sí se utilicen pues para eso. El alcohol tiene otra característica y es que es inflamable, entonces en presencia de fuego, él empieza a hacer llama. Y cuando lo utilizamos por mucho tiempo, empieza a irritar y resecar la piel. Entonces el alcohol nos extrae la agüita de la piel y nos va resecando la piel. Entonces esas son unas contraindicaciones que de pronto, como acciones no tan buenas del alcohol. Una que se demora mucho en hacer efecto, 2 minutos. La otra que es inflamable y la otra que si se utiliza por mucho tiempo puede irritar o resecarnos la piel. El alcohol no se debe utilizar sobre heridas porque irritan el tejido dañado. Y también lo que puede hacer es que el alcohol nos forma coágulos con la sangre y en esos coágulos lo que pueden hacer es atrapar bacterias y esas bacterias entonces no mueren sino que siguen ahí vivas y pueden seguirnos produciendo la infección.
El alcohol que se utiliza en farmacia es alcohol al 70%, es el más común, que es el que se utiliza para desinfecciones. Otro antiséptico entonces que utilizamos es la clorexidina. Esta clorexidina es mucho más utilizada. Mire que sirve para virus como por ejemplo el VIH, también se utiliza para algunos hongos. La clorexidina entonces tiene una acción antiséptica y es mucho mayor a la que tiene el alcohol etílico. Entonces la clorexidina, como para la parte de afecciones en la piel, es mucho más utilizado porque tiende a ser más suave con la piel y tiene mejor acción antiséptica. Dice que a bajas concentraciones la clorexidina exhibe un efecto bacteriostático, mientras que a altas concentraciones es bactericida. Entonces, a altas concentraciones erradica la bacteria y a bajas concentraciones lo que no hace es hacer que él no se siga reproduciendo. Y el otro antiséptico que vamos a ver entonces es la povidona yodada. Esto conocemos todos, la povidona, que tiene ese color como café oscuro o amarillo, que es porque la povidona pues viene a partir del yodo. Es activo contra bacterias, hongos, virus y algunos protozoos. Tiene algo muy bueno la povidona yodada y es que su efecto se mantiene por mucho tiempo y permanece cuando hay presencia de sangre. Entonces, a pesar de que la herida esté sacando líquido, esté sacando sangre, la povidona va a seguir haciendo su efecto. La povidona está contraindicado en usos muy prolongados, pues ya sería usos a muy largo tiempo, pero en el embarazo, en la lactancia o en personas que sufran de la tiroides. Porque las personas que sufren de la tiroides no deben consumir productos que tengan yodo, y miren que esto viene a base de yodo. Pero esas contraindicaciones son en usos muy prolongados. Por lo general, si lo vamos a utilizar solamente para una herida, solamente para una curación de un día, 2 días, no habría ningún problema. Listo. ¿Alguna preguntita de esos antisépticos? Listo. Entonces, continuemos. Entre los dispositivos médicos también, entonces, que siempre se deben tener en farmacia, tenemos las gasas. Todos conocemos las gasas se utilizan para la curación de heridas. Se pueden encontrar gasas que son estériles y gasas que no son estériles. Por lo general, las que no son estériles se utilizan para envolver de pronto un área, se utilizan como para tapar algo, pero las gasas estériles las utilizamos más como para una herida abierta, para una limpieza. Vienen las gasas en diferentes tamaños, diferentes formas. ¿Qué es lo más normal? Encontrar gasas tejidas y gasas no tejidas. Entonces, las gasas tejidas están compuestas, miren esta imagencita, ay, no se puede poner más grande. Bueno, miren esta imagencita de aquí arriba. Entonces, identificamos las gasas tejidas porque vemos los hilitos de forma horizontal y de forma vertical. Vienen en rollitos o a veces vienen también como estas así en cuadraditos. Estas gasas son gasas que utilizamos por lo general para tapar heridas, pero son gasas que no se utilizan para absorber, entonces no como para la parte de limpieza. Ellas no absorben y aparte de eso van dejando residuos en la herida. Entonces esto se nos pega a la herida y nos van dejando residuos. No tienen tanta elasticidad. Entonces esas son las características. Vienen en hilitos, las reconocemos porque son hilitos horizontales y verticales. Se nos puede quedar adherida a la herida, pegada a la herida y no poseen absorción. Vienen en rollitos porque principalmente las utilizamos es como para cubrir o proteger algún área. Y tenemos las gasas heridas, que entonces la gasa no tejida, que en su contrario tiene esas otras características. Es muy buena para absorber. Mira, dice que absorbe 5 a 11 veces su peso, entonces la utilizamos mucho
para limpiezas, especialmente cuando sean estériles. Porque cuando son estériles es que las utilizamos para la limpieza. La idea es asegurarnos que esa gasa, antes de abrirla, no viene con presencia de ningún otro patógeno que de pronto nos vaya a infectar el área. Y no se adhiere a la superficie, no se adhiere a la piel. Entonces se utiliza mucho como para tapar o taponar algún tipo de herida. También tenemos los apósitos, podría ser de alguna forma muy similar a esas gasitas que vienen en forma cuadrada. Dice insumo formado por algodón en su interior, recubierto por gasa tejida a base del mismo material. Entonces, este apósito se utiliza para proteger o taponar alguna herida. Hay tres tipos de apósito principales, lo que llamamos apósito secundario. Entonces, después de realizar un lavado, se coloca este apósito para cubrir el área. Entonces, miren que los apósitos vienen una partecita de algodón y encima una gasa. Hay otros que no traen gasita, sino que traen este material que es adhesivo. Pero la idea de todo apósito es proteger. Entonces él forma como un taponcito que protege la herida. Entonces miren, apósito secundario, que es el que después de que ya lavamos y se hizo la curación, se utiliza para cubrir. Y este mire que se fija con cinta. Puede fijarse con cinta o ya hay unos apósitos que vienen con la cintica de una vez. Se utiliza para proteger, entonces lo mismo, después de limpiar o realizar cualquier incisión, se utiliza el apósito. Y para taponar, para evitar que nos desangremos, entonces taponar y esperar un ratico para que esa herida deje de sangrar. ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿O alguien que quiera aportar algo? Y aquí tenemos enfermeras, personas que pronto conocen esto muy bien o lo han utilizado. Listo. Entonces continúo. Ay, tomémonos, espérenme, perdón. Yo miro si nos falta mucho para terminar, para saber cuánto nos podemos tomar. Porque este tema es más bien largo. Tomémonos 5 minuticos para que vayamos al baño y volvemos a la clase. Entonces, a las 8:07 volvemos. Sí, profesora, tengo una consulta que hacerle. Dime, ¿Qué módulo es este? ¿Qué módulo es? este módulo, mira, te voy a mostrar la imagencita. Es este. Módulo 4, medicina complementaria e insumos Ah, médicos. ok, muchas gracias. Y lo otro que Con le quiero gusto. decir es que yo Dime. ahora voy a manejar porque vine a buscar a mi hijo a fútbol, así que cuando vuelva lo más probable es que voy a estar manejando, así que no voy a poder contestar a la lista, pero voy a estar conectada. Listo. ¿Cuál es tu nombre? Karen Aguilera, Listo, Karen. Muchas gracias. muchas gracias. Bueno, volvemos entonces en 5 minuticos.
Listo, continuemos con la asistencia. Paola Algarilla. Presente, profe. Gracias. Jocelyn Ángel. Presente, profesora. Gracias. Carola Arancibia. Eva Rachel Aranda. Catalina Pascuales Arraigada. Jacqueline Bravo. Jenny Carrasco fue la compañera que nos habló ahorita. Matías Chamorro. Tampoco. Susana Cubas. Lisbeth González. Presente. Gracias. Lisette Astrid Hansel. Lisette. Constanza Javiera Enríquez. Brenda Hernández. Michelle Lillo. Presente, profesora. Gracias. Romina López. Romina. Yaritza Maulin. Romina López, presente, profesora. Listo, gracias. Yaritza. Denis Mesa. Elisa Jacqueline Pérez. Presente, profesora. Gracias. Soledad Quesada. Presente, profesora. Gracias. Solange Ríos. Durasca Lorena Sánchez. Presente, profe. Gracias. Marta Toledo. Presente, profe. Gracias. ¿Alguien que haya llegado y no lo llamé? ¿Me falta alguien por la asistencia? Listo. Entonces, continuemos con la clase. Profe, antes que empecemos, le quiero preguntar una cosa. Cuénteme. Ajá. Usted ahora va a colocar la clase que vimos la semana pasada y es Sí. clase en el examen, ¿verdad? La de la semana pasada y esta, sí. Sí, ajá. Pero la de la semana pasada fue del otro ¿Módulo? manual o No. sí, ajá, no, es del mismo de este. Sí, de este mismo. Ah, ok, perfecto. Entonces, O sea, la ahora, clase pasada vimos fitoterapéuticos, que es de este mismo módulo. ajá, sí, ok, perfecto. Y Listo. nos va a decir desde dónde hasta dónde vamos a estudiar, ¿verdad? Por supuesto. Sí, o sea, ¿va desde dónde? Desde el Ok. inicio del módulo, porque esta es la primera, Ajá, ok, lo primero que estamos viendo ok. de este módulo. ¿Y va hasta dónde? Hasta, ahorita Ok, les digo hasta dónde perfecto. terminamos. ¿Listo? Ok, está muy bien, profe, gracias. Perfecto. Disculpe. Bueno, otro Ok. dispositivo médico, otro producto que tenemos entonces de esos que no faltan en farmacia, el algodón. El algodón está hecho a partir de una fibra textil vegetal que se extrae de una plantica. A eso le hacen un proceso y nos lo dejan en dos formas. Puede ser algodón hidrofílico o algodón antiséptico. El algodón hidrofílico es más blanco, es más suave y tiende a ser un poquito más elástico. ¿Cómo lo encontramos por lo general? En presentaciones así de láminas delgadas y enrolladas. Este algodón hidrofílico es muy bueno absorbente. Entonces lo que hacemos es utilizarlo para empapar con soluciones antisépticas y aplicarlos en la herida. A diferencia del algodón antiséptico, entonces el algodón antiséptico le incorporan al algodón unas sustancias que de por sí ya son germicidas, entonces sustancias que vienen para eliminar gérmenes. Es muy buen absorbente también, pero entonces esas
realmente la principal diferencia. El algodón hidrofílico no le hacen ningún proceso, mientras que el algodón antiséptico le incorporan sustancias que son germicidas, entonces que vienen para eliminar bacterias. El algodón hidrofílico, dependiendo de cómo lo utilicemos, lo podemos utilizar como para heridas. Si este rollo nosotros lo sacamos, por lo general este rollo ya está en presencia pues del ambiente, puede absorber algunas bacterias. Entonces la idea es la forma en que nosotros lo utilizamos para que no esté en contacto con el medio y no coja las bacterias del medio, porque ese algodón hidrofílico no trae esas sustancias germicidas que hacen que vaya eliminando pues como esos gérmenes. También tenemos entonces lo que llamamos microporo, espadadrapo o tela adhesiva, que realmente, miren, tela adhesiva, espadadrapo y microporo tienen la misma función. ¿Y cuál es la función? Es un producto adhesivo que viene para, no sé, para tapar superficies, para poner los apósitos, para poner los algodones, para poner las gasas, pero se diferencian de ellos por el material en que los hacen. Entonces, el que es tela adhesiva es fabricado, miren que dicen con un polietileno de baja densidad, algo muy similar a la tela, tienden a tener más adherencia a la piel. Pero la característica de todos estas cintas que utilizamos es que todas, no, es que ninguna va a causar daño a la piel, porque todas van a ser utilizadas sobre la piel. Entonces, ninguna de esas pueden causar daño a la piel. Entonces, la tela adhesiva viene fabricada de un polietileno de baja densidad. Su principal función es la sujeción segura de apósitos, vías intravenosas, tubos, o eso es lo que utilizamos para entubar. Se utiliza principalmente en esos propósitos que nos dieron, digamos en la parte hospitalaria, pero también los manejamos en casa para lo que yo les decía, para fijar de pronto un apósito en una herida, para fijar cualquier otro producto, cuando enyesamos para fijar pues la gasita. Cuando hablamos de espadadrapo, es porque está hecho, dice, tira estrecha de tela. Entonces miren que también viene de tela, pero es un tipo de tela diferente a esta tela adhesiva. Entonces miren, realmente los términos son muy parecidos. ¿En qué los diferenciamos? En el producto con el que está hecho. Este que dice cinta micropore, por lo general lo hacen de papel. Entonces tenemos de papel, hay unas que vienen de un material que es más plástico y hay otras que vienen de tela. Pero realmente el propósito de cualquiera de estos viene siendo lo mismo, que es la sujeción de cualquier otro dispositivo médico. Vienen también en diferentes colores, hemos visto que ahora esto ha evolucionado mucho, viene en color piel, entonces es como para que se camuflen con la piel. De hecho, hay unos de color piel que vienen en diferentes tonos de color piel, vienen blancos, vienen transparentes, vienen en diferentes tamaños. Entonces ya en farmacia aprendemos a identificar cuáles tenemos como para uno sugerirle al paciente, dependiendo de lo que ellos nos digan para qué lo necesitamos, vemos cuáles le sugerimos. ¿Cuáles duran más? Por ejemplo, los de tela tienden vienen que resisten más el agua, mientras que los que son de papel se van a quitar más fácil. Entonces, ahí dependiendo de las características, para qué lo necesita el paciente, es realmente el que nosotros le vamos a recomendar, y también lo mismo si son delgaditos o si son más anchos. En cuanto a los guantes, tenemos 3 tipos de guantes: los guantes de látex, los de vinilo y los de nitrilo, que son los guantes que utilizamos por lo general en todo lo que es el ámbito de salud o la parte alimentaria. La idea de los guantes es simplemente evitar la contaminación bacteriana y es una medida de seguridad, que nosotros no tomemos bacterias o microorganismos de algún ambiente y que nosotros tampoco se lo transmitamos al paciente o a el área. Los guantes de látex son estos que son de pronto como los más conocidos, los que antes utilizábamos más, que son parecidos a esta imagen de aquí, los blanquitos.
tienen una alta resistencia, son guantes que duran mucho y protegen contra fluidos químicos, contra productos químicos y fluidos. Los fluidos referimos de pronto en la parte hospitalaria a los fluidos que de pronto nos pueden pasar los pacientes. ¿Qué tiene de característico estos guantes de látex? Que no deberían estar en contacto con aceites o grasas, porque ellos, y también que tienden a ser inflamables. El látex puede producir mucha alergia, entonces hay muchos pacientes que resultan, o muchos de nosotros que trabajamos en el área de la salud, que resultamos alérgicos al látex. Entonces es como la principal razón por la cual los guantes de látex no se utilizan en este momento tanto. Tenemos también los guantes de vinilo. Los guantes de vinilo son muy resistentes, pero no se deben usar contra piezas calientes. Realmente ninguno de los guantes pues los deberíamos usar contra piezas calientes. Uno, porque ellos no nos aíslan el calor, y también porque se pueden derretir, pero principalmente los de vinilo se derriten mucho más rápido y se nos puede pegar a la piel, entonces puede ser contraproducente. Entonces los guantes de vinilo están hechos de un material que se llama PVC, muy bueno para las personas que son intolerantes al látex. Entonces tienden a ser, miren que realmente de la misma forma, simplemente que los de vinilo son un poco más desechables, pero son muy resistentes. Todos los guantes son desechables, eso sí, disculpen que hay en esa parte la confusión. Todos los guantes son desechables, porque la idea es que usted está en contacto con el fluido o con cualquier medio, usted se los quita y usted va a quedar estéril, y que usted no le va a transmitir a esa persona o a esa área alguna contaminación. Entonces todo se utiliza y se desecha, pero los de vinilo tienden a ser más resistentes. Y tenemos los guantes de nitrilo. Entonces los guantes de nitrilo, de todos los tres tipos, son los guantes, son los más resistentes. Protegen entonces lo mismo contra productos abrasivos, químicos e infecciosos. Entonces de pronto estos de nitrilo también son muy buenos para las personas que son alérgicas al látex. Su característica distintiva es que en caso de apertura se desgarran rápidamente para alertar el riesgo. Entonces, eso nos dicen que es muy bueno. Los guantes de látex se les hace un huequito y ellos no se rajan fácilmente. Hay que estirarlos para nosotros romperlos. Pero los guantes de nitrilo tienen esa característica, y es que cuando se abren, ellos inmediatamente se rajan. Entonces, con eso nos están alertando de que ya el guante no sirve y lo tenemos que cambiar, que es una característica muy buena, sobre todo porque nosotros lo utilizamos para protegernos y para proteger. Entonces, este primer guantecito no se utiliza en el área de la salud, porque es este guante que viene principalmente como de plástico, pero utilizamos los guantes de vinilo, los guantes de látex y los guantes de nitrilo. Guantes de nitrilo y de vinilo, ambos nos sirven para pacientes que sean alérgicas o personas alérgicas a los guantes de látex. ¿Alguna preguntita hasta esa parte? Listo. Encontramos también esto que llaman venda Coban, se asemeja mucho a esta imagen que tenemos acá. Entonces es un sistema compresivo, se utiliza entonces para comprimir, principalmente utilizado para la úlcera venosa. Entonces dice que tiene dos capas, dice que tiene una compresión hasta por 7 días. Esto tiene una característica que la traen ahora, y es que ellas son autoadhesivas. Entonces se van enrollando, se van y van siendo autoadherentes. Entonces no es necesario, después de terminarlo, utilizar ninguno de esos tipos de cintas adhesivas. Se utiliza principalmente como para mejorar el retorno venoso, o de pronto los pacientes que tienen problemas de venas varices, que a veces les envían, sabemos de estas mediecitas de compresión, muchas veces no utilizan las medias, sino que les recomiendan hacer compresión con este tipo de vendas. Entonces son vendas que son elásticas, ellas tienen dos capas, una capita que es elástica y otra segunda capa que es la autoadherente. Entonces lo utilizamos simplemente para recubrir. Las mascarillas todas las conocemos, sabemos que
Hay diferentes tipos de mascarillas, las utilizamos para aislarnos, para protegernos. Ahora, después de esto del COVID, se utilizan un poco más las mascarillas, pero principalmente antes las mascarillas eran utilizadas solamente como por el profesional sanitario, por los médicos. La idea de las mascarillas es simplemente evitar que nosotros contagiemos y que del medio nos contagiemos. Cloruro de sodio. El cloruro de sodio es una solución salina, es una solución que viene a base de cloruro de sodio, pero viene un cloruro de sodio diluido en agua, entonces no es que sea el cloruro de sodio puro, sino que él viene diluido, miren que viene al 0.9%, y estas se utilizan para limpiezas o se utilizan para inyecciones. Entonces, muchas veces esto se maneja mucho en farmacia, o las personas los compran para los botiquines porque se utiliza para limpiar heridas. Cuando nos cae alguna sustancia a los ojos, para limpiar los ojos. Cuando tenemos conjuntivitis o algún tipo de alergia en los ojos, nos envían a hacer limpiezas con el cloruro de sodio. Entonces, el cloruro de sodio se utiliza para el lavado y también a veces en la parte de las inyecciones como para algún tipo de disolvente, pero ya realmente viene más especificado. Principalmente en los botiquines, ¿para qué lo utilizamos? Para los lavados. Estos apósitos de afrontamiento o tiras de sutura vienen más o menos parecidas a las imágenes, vienen en muchas clases, dependiendo de la marca, pero es algo muy parecido a esto, que lo utilizamos es para unir heridas. Entonces, heridas que tienden a abrirse, que no sean muy profundas, obviamente que no necesiten ningún tipo de, que no necesiten coserse, entonces se utilizan para que las heridas no se abran. También posquirúrgico, lo utilizan para unir las heridas, entonces la idea con estas tiritas de sutura es que nos unan las dos partes de la piel en una herida para que ellas mismas se vayan luego regenerando el tejido. Mire que aquí nos dicen las más conocidas, Pharmastrip, Urgostrip, eso realmente cambia el nombre dependiendo de la marca, pero las reconocemos porque siempre van a decir después abajito, apósitos de afrontamiento o tiras de sutura. Sí, dime. Estas también se utilizan para cuando la gente cirugías plásticas, se los ponen para que no tengan marcas, cicatrices, cuando hay un accidente que te pasa algo en la cara, eso se lo colocan más que todo para esos tipos de pasos. Exacto. Tienen algo muy bueno estas tiras de sutura y es justamente eso, que es que no dejan marcas. Entonces las heridas que no necesiten coserse, que puedan taparse con estas suturas, son muy buenas porque ellas se van regenerando, el tejido está juntico, pero no quedan marcas de los puntos. Mientras que si la herida la dejamos abierta, pues entonces se va a empezar a cicatrizar, pero va a cicatrizar de forma fea porque es una herida que está abierta o que está muy propensa a que le dé algún tipo de infecciones. Entonces la idea es cerrarla y que no nos quede marca. Bueno, pasemos a estos accesorios de uso médico como lo son las jeringas. Encontramos en farmacia 3 tipos de jeringas. Entonces dicen jeringas, dispositivo destinado a la administración o extracción de líquidos. Puede ser conductos, cavidades, tejidos orgánicos y lo más conocido para la aplicación de inyecciones. Entonces miren que nos dicen, podemos administrar o podemos extraer. Consiste en un tubo hueco de vidrio, metal o plástico. Las jeringas de vidrio o metal realmente ya no son utilizadas, no sé si para algo muy específico, pero en farmacia las jeringas que manejamos pues son todas de plástico. Y tienen todas un embolito que es donde uno presiona, todos conocemos las jeringas entonces tienen este émbolo, con el émbolo presionamos. Entonces podemos encontrar 3 tipos de jeringas. En cuanto a las jeringas de insulina, que las vamos a ver ahorita, y tenemos estas jeringas que se llaman Luer Sleep, que simplemente tienen este tubito y vienen entonces
agujas especiales para las jeringas Luer Slip, que simplemente la aguja vamos a hacer presión hacia abajo y nos queda instalada. Entonces la reconocemos porque miren que vienen así. A diferencia de estas Luer Lock, que miren que lo que traen es un sistema de rosca. Entonces, cuando vayamos, por lo general las jeringas vienen pues con la agujita, pero si las vamos a vender por aparte, tenemos que ver cuál es el sistema que tiene la jeringa. Si tiene sistema de rosca o si tiene sistema simplemente de presión. Entonces, estos son los dos tipos de jeringa que podemos encontrar. Vienen en diferentes tamaños, que de 3 mililitros, de 5, de 10, de 20 es la más grande, creo que se encuentra en farmacia en cuanto a este tipo de jeringas. Tenemos entonces las jeringas de insulina. Entonces, las jeringas de insulina las reconocemos, una porque es un tamaño muy pequeño, vienen aquí diferenciadas entonces por unidades, no las vamos a encontrar por lo general en mililitros, miren que estas jeringas normales nos traen aquí especificados mililitros, sino que las jeringas de insulina nos van a decir aquí como unidades. Vienen jeringas de insulina de 30, de 50 y de 100 unidades. Entonces hay que preguntarle al paciente cuánto se va a inyectar, porque la idea es que utilice, pues que no se haga diferentes chuzones, sino que utilice la que él necesita. Si el paciente se va a inyectar 52 unidades de la insulina, pues le vamos a entregar la de 100, porque la otra no le va a alcanzar. Entonces, dependiendo de cuánto se vaya a inyectar, es la que le entregamos. Las jeringas de insulina, entonces, vienen todas con la agujita, que es una agujita de aplicación subcutánea, porque las insulinas son subcutáneas, entonces la reconocemos porque es una agujita muy pequeña. Y siempre trae un capuchón, creo que por siempre es así, este naranjado. Entonces miren que estas jeringas vienen con la agujita por aparte, pero las jeringas de insulina ya nos van a llegar de una vez listas. ¿Qué nos dicen? Cada línea de las jeringuitas tienen unidades diferentes. Entonces, cuando la jeringa es de 100, cada línea nos indican 2 unidades, o sea que va de 2 en 2, 2, 4, 6. Pero si la jeringa es de 50 o de 30, cada línea implica solamente una unidad. Entonces va de 1 en 1. Entonces, ¿qué le debemos preguntar al paciente? Preguntarle cuánto se inyecta de su insulina para saber si le vamos a entregar la de 30, la de 50 o la de 100. Y recordarle que si le entregamos la de 100, cada lineecita va haciendo 2 unidades. Entonces, acordémonos, la de 100 va de 2 unidades y la de 50 y la de 30 de 1 unidad. O sea, cada línea es 1 unidad, mientras que la de 100, cada lineecita nos representa 2 unidades. Y por último tenemos las jeringas de alimentación. Estas son jeringas que tienen una capacidad muy grande, por lo general 60 mililitros, que no vienen con jeringas, sino que las encontramos porque tienen aquí esta salida muy puntudita y larga, que son para administrar de pronto alimentación en sonda o para extraer de pronto alimentación para luego pasarla. Entonces, por lo general, estas se utilizan en nutrición, pero no son jeringas para aplicación, sino jeringas de alimentación. ¿Alguna preguntita en cuanto a estas jeringas? ¿Ninguna duda? Listo. Pasemos a hablar de los termómetros. Los termómetros, entonces, es un dispositivo que utilizamos para medir la temperatura. Todos lo conocemos, eso fue creado por Galileo Galilei. Principalmente, acuérdense que antes utilizamos eran los termómetros de mercurio. Ahora los termómetros de mercurio son muy poco utilizados justamente porque el mercurio cuando se rompe, eso necesita un manejo especial porque el mercurio es muy contaminante, también se nos absorbe en la piel, nos empieza a dañar las células. Entonces los termómetros de mercurio, a pesar de que todavía se venden en farmacia, de pronto tienden a ser menos utilizados en este momento. Es importante que si se tiene un termómetro de mercurio, se haga una disposición buena de él en el momento en el que se rompan. Que la persona no debe tocarlo, se debe recoger con un papelito. Y preguntar, dependiendo de dónde viven, dónde se deben desechar los productos que tengan mercurio.
Bueno, entonces los termómetros vienen en escala para nuestros países en grados Celsius. Entonces siempre viene el grado C. Ese grado C significa grados Celsius. Y para otros países, o también realmente muy poco utilizado pues aquí en América Latina, pero viene en los grados Fahrenheit y los grados Kelvin. De pronto grados Kelvin o Fahrenheit más utilizados en la parte de industria, pero nosotros en farmacia, pues, y para medir como a personas pacientes, siempre grados Celsius. Preguntitas en cuanto a los termómetros. Entonces, no vemos utilización de los termómetros porque la utilización que tiene pues cada termómetro depende de cómo está hecho el dispositivo. Pero siempre pues los dispositivos vienen con indicación. Podemos encontrar recolectores de orina. Los recolectores de orina entonces es un insumo médico desechable. Es un recolector como este que vemos en la imagencita. Se utiliza para que las personas se hagan los exámenes de orina, que por lo general ellos deben tomárselo en ayunas a primera hora, entonces los mandan a comprar estos dispositivos. En cuanto a los tensiómetros, que los tensiómetros los utilizamos para mirar la presión, ellos miden la presión sistólica y diastólica. Existen diferentes tipos de tensiómetros. La idea es de que los tensiómetros que vendemos en farmacia por lo general son más para uso en el hogar, no tanto para uso médico. Entonces, primero, los primeros tensiómetros, los tensiómetros digitales, son los más utilizados, al menos no en la parte médica, sino que los que utilizamos en nuestra parte de hogar. Son muy fáciles de usar. La idea con esto simplemente es que se pueden poner en la muñeca o se pueden poner en el brazo. Cuando son de muñeca son menos precisos. Entonces, estos tensiómetros de muñeca tienden a ser un poquito, como a variar un poquito en cuanto a los tensiómetros de brazo. Son más precisos los tensiómetros de brazo. Estos tensiómetros digitales simplemente basta con poner el tensiómetro ya sea en el brazo o en la muñeca, presionar el botoncito de encendido y él inmediatamente nos arroja los resultados. Chicos, denme un momentico que se me está quedando sin batería. Denme un segundo. Listo, disculpen. Entonces, bueno, entonces simplemente estos son los que más vamos a encontrar en farmacia para la venta, los tensiómetros de muñeca. ¿Sí me están escuchando, cierto? Sí, profesor. Sí, se escucha bien. Listo. Gracias, no encontraba el botoncito para el sonido, entonces no sabía. Bueno, los que más encontramos en farmacia, los tensiómetros de muñeca, los tensiómetros de brazo. Simplemente acordamos que los de muñeca son menos precisas, pero hay pacientes que lo prefieren de pronto como por la facilidad o por la parte de transporte, porque tienden a ser un poco más pequeños. Hay otros tensiómetros. Los analógicos son tensiómetros que ya son utilizados por profesionales de la salud, pero muchas veces también los vendemos en farmacia. Miren que estos tensiómetros implican de pronto un conocimiento más amplio, porque esto depende de escuchar los latidos del corazón e ir viendo dónde parar el tensiómetro. Hay unos tensiómetros que son de mercurio. Miren esta imagencita de acá. También son utilizados en centros médicos, ya no tan utilizados por lo mismo que hablamos de los termómetros, por el mercurio. Y hay un tensiómetro, es el aneroide. Este tensiómetro entonces es muy parecido a los analógicos, con la diferencia de que ellos tienen un dispositivo digital. Entonces ya no es necesario pues ir escuchando como los latidos del corazón. Los utilizan también mucho los médicos como en la parte de urgencias o en la parte de atención. Para nosotros los más importantes van a ser entonces los tensiómetros digitales de muñeca o de brazo. ¿Alguna preguntita que tengamos en esta parte?
Ninguna pregunta, listo. Voy a pasar a hablarles del glucómetro. Entonces, el glucómetro es un dispositivo que utilizamos para medir la concentración de glucosa en la sangre o la glucemia. ¿Se acuerdan cuando vimos por allá en un módulo, hablamos un poquito de la diabetes, hablábamos cuáles eran los niveles de diabetes? Entonces, para una persona sana en ayunas, la idea es tener entre 70 y 100 la glicemia. ¿Se acuerdan que hablamos que si está por debajo de 70, la persona inmediatamente debe consumir entonces algo dulce, esperar 15 minutos y volvérselo a medir? Estos glucómetros los vendemos mucho en farmacia para las personas que sufren de diabetes, las personas que se administran insulina. Ellos deben tomarse la glicemia todos los días en ayunas. Y también algunos se determinan la glicemia para saber cuántas unidades de insulina se aplican. Entonces, ¿qué es lo más importante que le vamos a recomendar al paciente en cuanto al uso del glucómetro? Todos los glucómetros vienen en un uso diferente, entonces dependiendo del dispositivo que tengamos en ese momento, de pronto varía alguna que otra aplicación, pero lo más importante que es que siempre se haga lavado de manos. Lavado y desinfección de las manos, porque uno se tiene que pinchar los deditos. Entonces, ¿cómo se van a pinchar los deditos? Para que el análisis sea el adecuado, siempre hacerse lavado de manos. Los glucómetros traen unas tirillas, todo esto les va a venir en un kit adentro. ¿Qué va a pasar? Que después la persona ya no va a comprar el glucómetro completo, sino que nos va a ir a comprar las tirillas y nos va a comprar las lancetas, que las lancetas es con lo que se pincha. Le debemos poner mucho cuidado a que la persona se reconozca cuál es la referencia y la marca del glucómetro que compró, porque las tirillas y las lancetas dependen del glucómetro. Entonces, las tirillas, las lancetas no tanto porque es para pincharnos. Entonces, si la persona se pincha manualmente, no necesita que sea especial. Pero las tirillas sí deben ser las indicadas porque esos tienen un código, que ese código es que nos lee la sangre y hace que funcione. Si el código no es de la misma marca del glucómetro, pues al paciente no le va a servir. Entonces, eso es importante. Antes de venderlo, preguntarle cuál es la marca y cuál es la referencia. Lavarse muy bien las manitos, que se desinfecten, poner la tirilla en el glucómetro, pincharse y poner la gotica. No es necesario mucho, es una gotica de sangre en la tirilla indicativa y ya el glucómetro nos va a arrojar los valores. Entonces es importante acordarnos que en las personas sanas siempre es entre 70 y 100 los valores de glucemia. Cuando la persona ya tiene diagnosticada diabetes, lo podemos aceptar hasta 130 o miren 125 prediabetes. ¿Alguna preguntita del glucómetro o del tensiómetro? Para que pasemos a otro dispositivo. Listo. Cabestrillo, entonces el cabestrillo lo conocemos todos. Esto es un dispositivo diseñado para restringir el movimiento del hombro o del codo. Por lo general, tras un proceso de fractura, un esguince, una luxación. Y hasta ahí terminamos lo que es esta prueba. Entonces, miren, ¿qué vimos? La prueba viene desde el inicio del módulo. Fitoterapia, productos naturales, homeopatía, medicamentos magistrales, material de curación y accesorios de uso médico. Hasta ahí llegan el tema de esta primera prueba. ¿Alguna preguntita, alguna duda? Listo. ¿Me faltó alguien por llamar a la asistencia? Profe, yo no, Ay, no- Dios. disculpe, profe, soy Carola, no sé si me tomó por no escuché la lista. Listo, Carola, espérame, ya te lo voy a poner. ¿Alguien más que haya Por favor. faltado? Profe, soy yo, Solange Río. Lo que pasa es que yo llegué hace poquito al trabajo y me acabo de conectar súper poco nomás de casi la última parte que escuché. Sí. Mi consulta es, lo que pasa que yo di las pruebas la otra anterior, pero me faltó la primera, creo que fue. Entonces,
¿Qué pasa ahí, profe? ¿Se activan nuevamente después? ¿Cómo es eso? No Sí, me- se activa cuando terminemos este módulo. Esta es la primera prueba de Ah, este módulo, tenemos otra prueba y ahí les activo las 4. ya, porque yo di una nomás, po. La, Sí, la segunda del otro módulo. del de auxiliar de farmacia. Sí, la Listo. primera no la di, la segunda la di. Entonces, mi consulta ahora, como yo me integré tarde, mi consulta es, siguieron desde donde habíamos quedado la semana pasada, ¿cierto? Desde el cambio del tratamiento, algo así, de la homeopatía, Sí, ¿cierto? o sea, hoy dimos desde homeopatía. El examen va desde el principio del módulo hasta accesorios o dispositivos médicos. Ya, Ese ok. examen se nos activa hoy. El Profe, miércoles ¿cuántas preguntas tenemos... son? Ay, no recuerdo, perdón. Sí, como los ¿No se ve muy exámenes... cabezona la prueba? No, están todos del ¿No? módulo, no hay nada que no sea del módulo. Profe, Perfecto. si la Ya, prueba profe, me despido. ¿Cómo, profe, Muchas perdón? gracias por disculpe, todo. profe, Con disculpe que gusto. vuelva a Dime, interrumpir. cuéntame. Se activa ahora la prueba esta, ¿verdad? De Sí, la clase señora. anterior y la de hoy día. ¿Y activa al tiro la que yo debo o no? Eso No, es lo no, que no porque tengo todavía nos claro. falta uno. El miércoles tenemos clase, el otro lunes la Ah, terminamos y el martes ya, entonces les activo todos. ya, ahora me queda claro. El lunes Listo. tenemos prueba, que sería la última de este módulo, y el martes entonces ahí activamos todas las pruebas y ahí la puedes hacer. Ya, listo. Listo. Hoy les Profe, activo y ahí ya entonces la estaríamos. primera prueba de este módulo 4 para que no se les olvide. Cuénteme qué me iban a decir. Profe, y ahí ya estaríamos terminando, nos quedaría un puro módulo para terminar el curso completo. Sí, señora, ahí nos quedaría solamente faltando el módulo de bodega y terminamos. ¿Y de ahí qué vendría? ¿Cuál sería el proceso, profe? Ay, no sé. Ahí ya la ¿No parte sabe? administrativa se encarga de ustedes. Ah, perfecto. Ya, pero con usted sí los queda un puro módulo. Sí, nos queda el módulo de bodega y ahí terminamos. ¿Y ese también vendrían siendo 2 pruebas? 4 pruebas. Ah, el de módulo de bodega son 4 pruebas. Sí, señora. Ah, perfecto. Ya, profe, listos. Los Listo. vemos el miércoles entonces. Muchas gracias. Que Bueno, que tenga estén dentro muy de todo una bien. buena semana. Gracias. ¿Alguien más que Gracias, tenga alguna profesora. duda? Listo, perfecto. Que estén muy bien todos. Igual usted. Hasta Gracias. luego. Feliz noche. Hasta luego.